Ayer el presidente del Gobierno compareció en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, pues a dar algún tipo de explicaciones en relación al terrible accidente, la tragedia de Adamuz. Nosotros, desde el punto de vista político, aunque somos ciudadanos, no entramos al caso. Sí que tenemos que entrar porque las explicaciones que dio a dar el presidente resultaron que desembocaban en que desde la técnica y desde el conocimiento actual, desde la normativa y los protocolos que existen en el presente, no se podía haber evitado el accidente. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, hay que decirlo. La conclusión final era que a lo mejor había que cambiar la normativa porque era inadecuada. Bueno, la normativa, por supuesto, siempre es mejorable, pero en este caso hay que defender que haciendo las cosas exhaustivamente bien, hasta el final, todo, muy probablemente la tragedia no hubiera ocurrido. Empezamos por la valoración de las víctimas. A nosotros, a la ingeniería, a los ingenieros y a las ingenieras, nos duele particularmente, nos duelen las víctimas, a todo el mundo le duelen, pero a nosotros nos duelen particularmente porque realmente creemos que podían haberse evitado. Y esas son las víctimas que más duelen. Empecemos por el tema de que el hecho de que la investigación sea preliminar, de alguna forma invalida la queja radical, el cuestionamiento, y no es cierto. La investigación, por supuesto, es preliminar hasta que no haya un informe definitivo firmada por los técnicos de la comisión y diciendo hasta el último detalle de lo que hayan podido averiguar, por qué de las causas y cómo se produjo el accidente. Dicho eso, el tema está perfectamente enfilado y ya da para que se intenten, más allá de pedir responsabilidades, que probablemente también, pero sobre todo para que se intente hacer lo que hay que hacer para que no vuelva a ocurrir desde este momento, desde ya, no cuando se acabe ese informe. Bueno, dicho eso, esa comisión dispone de la evaluación de riesgos que hay que hacer cuando se entrega la obra a explotación, a ponerla en funcionamiento. Bueno, no parecía al principio que eso estuviera disponible, no sabemos si ya lo está. Las cajas negras y sus resultados, las conclusiones de las cajas negras, que no son solamente la cháchara entre el centro de control y el personal de los trenes, no, es muchas más cosas, es un montón de datos que aportan sobre los momentos previos al descarrilamiento y al desastre. Tiene la CIAF toda la documentación exhaustiva de todos los controles, de todos los protocolos de esas soldaduras, de esa soldadura, porque es una en concreto la que estamos estudiando, de ese desvío, de esa aguja que parece que tiene algo que ver. Tiene todo, se le ha proporcionado a la CIAF todo, además de que, por supuesto, los informes y los datos son preliminares. Nos gustaría a nosotros y a todo el mundo saber si realmente están teniendo la información más allá de lo que están haciendo in situ para averiguar las cosas, si todo lo que es previo, si toda la documentación que es previa está ya a disposición de la CIAF. También dijo el presidente que la inversión en mantenimiento había sido suficiente, mezclando de alguna manera la inversión en general con la del mantenimiento. Permítame decirle que no, por supuesto que no. Solamente si lo medimos en trenes kilómetro para toda la red de alta velocidad, los trenes kilómetro han crecido en el 85%. Mientras que el mantenimiento lo ha hecho, por supuesto que en euros deflactados, faltaría más porque si no, no hablamos de lo mismo y no tengo claro de si estamos hablando de euros constantes, pero supongamos que sí, estamos hablando del 26% frente al 85%, o sea, 3 veces más largas.
el incremento de tráfico sobre el incremento de mantenimiento. Y ya partíamos de un mantenimiento que se había recortado a la mitad en el año 2010 a causa de la gran crisis económica. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, el número de trenes en el tronco ese Madrid-Córdoba era de 3 veces inferior, el 300% menos. O sea, desde el punto de vista del número de trenes, desde aquel momento aumentó en el 300%. Porque este 85% que les estamos diciendo es del 21 al 24. Del 21 al 24. Si nos vamos atrás, los números todavía son más escandalosos. O sea que en absoluto, el mantenimiento y el incremento presupuestario en mantenimiento se aquilataba a los cambios y a las necesidades del tráfico presente. Bueno, lo mismo, estábamos hablando, la soldadura famosa. No me hable de protocolos, documentos. Vamos a ver todos los documentos de una soldadura. Está muy claro, es esa. Esa soldadura es donde se ha puesto el dedo, y el ojo, porque es evidente que esa es la que parece haber fallado y en cualquier caso está involucrada en el accidente. Bueno, pues apórtese toda esa documentación alrededor de la soldadura. La parte buena nominalmente es que gracias a la presión de los sindicatos y los profesionales se ha llegado a un acuerdo importante que teóricamente en los próximos 4 años se dispondrán de 1.800 millones más para mantenimiento y 3.600 personas profesionales más para el servicio. Evidentemente eso ya implica, la importancia de esos números ya implican que antes no era suficiente. Y esos profesionales que han forzado la máquina y han aceptado esos números que han puesto en la contrabalanza de una huelga, porque hace tiempo que estaban quejándose de que era evidente que ese mantenimiento no era adecuado, que el estado de la red no era adecuado. Y hablando con ellos en particular, tantos que no salen en ninguna televisión, tenían miedo muchos de ellos y sabían que las cosas no estaban en condiciones. Nos alegramos mucho, no puede ser de otra manera, más que alegrarnos mucho de que se ha llegado a este compromiso de inversión. Ese compromiso de inversión tendrá que transformarse en acciones concretas, no ya a través de los sindicatos, sino de los ingenieros, de los técnicos y las técnicas de Adif y de Renfe. Esos 3.600 personas que se van a incorporar a lo largo de los próximos 4 años tendrán que tener unos perfiles definidos concretamente para que se cumplan los objetivos que se plantean. Y esos objetivos tienen que ser claros. Y no están definidos por el hecho mismo de que se haya llegado a ese acuerdo. Ese acuerdo se ha producido gracias a los sindicatos y a los profesionales del sector. Ese acuerdo tiene que concretarse en un plan técnico muy específico y desarrollado, en absoluto obvio. Y esos 3.600 profesionales que se van a incorporar, que son muchos, tienen que tener perfiles muy concretos para atender a una nueva forma en relación a la que era la actual de gestionar ese servicio. Bueno, insistimos en que se haya aceptado, a no ser que se haya hecho sin convicción y simplemente para apaciguar el clima, para bajar, como decía el ministro, el suflé de los maquinistas o del resto de los profesionales, esperemos que no, que sea por el convencimiento de que esa inversión, desde luego los demás estamos convencidos, que esa inversión va a ser buena y puede evitar, aplicándola de forma correcta, que vuelva a ocurrir la desgracia actual, porque además, en una zona de desvíos, desde el accidente de Selby en el año 2006 en Inglaterra, sabemos que los riesgos asociados a un descarrilamiento en una zona de desvíos son mucho mayores. Pasan de un riesgo prácticamente mecánico y funcional al riesgo de tragedia, como así ha ocurrido en este caso. Y por lo tanto, sí, había
una responsabilidad grande en todas las zonas de desvío en actuar con particular diligencia y sin escatimar ningún tipo de acción, aunque fuese gravosa económicamente. Y por lo tanto, sí podemos decir que este accidente se podía haber evitado poniendo los medios técnicos y materiales adecuados. Porque si eso es aleatorio, porque si no es posible hacerlo y técnicamente controlar lo que ha ocurrido, lo que ocurre es que entonces nuestra red no es segura, porque depende del azar. Y la técnica y la ciencia consisten en no depender del azar más que lo justo y hacer que eso que es lo justo sea tan mínimo que sea realmente muy improbable. Y sí, nuestra red fue, si no la mejor de las mejores, lo fue. No lo es ahora. No lo es ahora porque no se han hecho las cosas como se hacían al principio, esa red de alta velocidad. Y no tenemos ninguna duda de que podemos recuperar ese liderazgo y podemos recuperar esa red para que los españoles viajen seguros y tranquilos, sin temor, por nuestra red de alta velocidad.